Ok. Bien, continuamos. Entonces, como les decía, el rango del que vamos a hablar en este momento, la definición que vamos a emplear para el rango de una transformación lineal es idéntica a la definición de rango para las funciones reales que ustedes trabajaron en cálculo 1. Entonces leo, sea T de U hacia B una transformación lineal, el conjunto de vectores que constituyen las imágenes de los vectores del espacio vectorial U recibe el nombre de rango de la transformación lineal T, el cual se representa por o con la forma rango de T. ¿Ok? Vamos a utilizar esa nomenclatura para referirnos al rango de una transformación lineal. Fíjense que si le damos lectura nuevamente a la definición, nos percatamos de que lo que dice allí es exactamente la definición de rango que se trabaja para las funciones reales de cálculo 1. Y tiene que ser exactamente lo mismo porque recuerden que una transformación lineal no es más que una función especial. Eso es todo lo que tiene de novedoso una transformación lineal, que es una función especial. ¿Por qué especial? Bueno, porque va de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Ajá, ¿qué más tiene de especial? Bueno, que como toda función transforma elementos de la partida en elementos de la llegada. ¿Y qué otra cosa tiene de especial? Bueno, que para que sea una transformación lineal, esa función además tiene que satisfacer una propiedad, que fue la propiedad que probamos con el ejemplo inicial con el que iniciamos la presentación. Bueno, creo que un gráfico pudiera aclararnos un poco mejor qué es el rango. Dice, el diagrama número 2 es una representación gráfica del rango de una transformación lineal. Entonces explicamos el diagrama número 2. Tenemos un espacio vectorial de partida que se llama U y tenemos un espacio vectorial de llegada que se llama V, ¿ok? Y una transformación lineal que va de U hacia B, es decir, vincula los elementos del espacio vectorial U, con los elementos del espacio vectorial B. Entonces, todos los elementos de B que estén vinculados o que tengan un compañerito en el espacio vectorial U, que es el espacio vectorial de partida, entonces conforman lo que llamamos el rango de una transformación lineal. Exactamente igual como en las funciones. Recuerden que en una función el rango era el conjunto de elementos que estaban vinculados con algún elemento de la partida, ¿ok? Exactamente igual ocurre aquí cuando estamos definiendo lo que es el rango. Muy bien. Seguimos. Observaciones. De la definición de núcleo y de la definición de rango se desprenden dos cosas importantes, que son las siguientes. Sea T de U hacia B una transformación lineal. Primera cosa importante que se desprende como una observación. Dice, el núcleo de la transformación lineal siempre es un subespacio vectorial de U. Recuerden, el núcleo de cualquier transformación lineal es siempre un subespacio vectorial de U. Y el rango de la transformación lineal es un subespacio vectorial de B. Es decir, en cualquier transformación lineal, ese conjunto que hemos llamado rango siempre es en sí mismo un subespacio vectorial de B. En otras palabras, vamos a hacer un gráfico que ilustre esas observaciones. A ver, supongamos que tengo aquí dos espacios vectoriales. Un primer espacio, que es el espacio vectorial de partida, que se llama U, y un segundo espacio, que es el espacio vectorial de llegada, que se llama V. Entre ellos se define una transformación lineal llamada transformación lineal T.
Para que sea transformación lineal, ya ustedes saben que debe satisfacer unas características. Si no la satisface, pues no es una transformación lineal. Ok. De acuerdo a las definiciones previas, el núcleo de la transformación, permítanme usar otro color para que quede un poco más claro. El núcleo de la transformación siempre lo buscamos en el espacio vectorial de partida, ¿ok? Y hemos definido el núcleo como un subconjunto del espacio vectorial de partida, ¿ok? Esto es el núcleo. ¿Bien? Ok. Y el rango lo hemos definido o se busca en el espacio vectorial de llegada. Aquí se busca el rango. Bien, entonces el núcleo se busca en el espacio vectorial de partida y el rango en el espacio vectorial de llegada. Pero si se dan cuenta, el núcleo es un subconjunto de U y el rango es un subconjunto de V. Pero esta que el núcleo no solamente es un subconjunto de U, sino que además es un subespacio vectorial. O sea, que el núcleo debe satisfacer definición o condiciones definidas hace una clase de la semana pasada, ya definimos lo que fue un subespacio. Entonces el núcleo y el rango en paralelo es también un subespacio, ¿ok? El rango del conjunto B. Aclarado esta pregunta y adelantar o subir en el documento. No, Sinaí, de verdad que no puedo, mi amor. Si tú estás copiando la clase, yo creo que me permito el consejo. Esta clase después se monta, tú después la puedes ver con calma, ¿verdad? Pero si vas a copiar todo, entonces tal vez debas replantearte lo que hacemos en las conferencias, porque este material además lo tienes en tu módulo. Todo lo que yo estoy leyendo, eso es un material que ya tú tienes en el módulo. Lo que yo estoy es leyendo y agregando alguna que otra explicación o al subrayando, destacando alguna cosa. Pero no me puedo detener para que tú copies, porque como te digo, ese material ya tú lo tienes. No tienes que copiar porque ya eso está allí en el módulo. ¿Ok? Bueno. Entonces, continúo en el material. Vamos a definir ahora el concepto de transformación lineal inyectiva. ¿Qué es una transformación lineal inyectiva? Dice la definición. Sea T de U hacia B una transformación lineal. Dice, la transformación lineal es inyectiva si y solo si en el núcleo de la transformación lineal solo se encuentra el neutro del espacio vectorial U. Es decir, la dimensión, en ese caso del núcleo, aquí nos volamos un acento, es 0. ¿Ok? Repito, una transformación lineal es inyectiva, vamos a subrayar esto, ¿ok? Cuando en el núcleo solo se encuentra el neutro del espacio vectorial U. Vamos a verlo con un gráfico. Nuevamente,
Tengo un espacio vectorial de partida U, un espacio vectorial de partida V. ¿Ok? Aquí tenemos el espacio vectorial U y aquí tenemos el espacio vectorial V. Y entre U y V, ¿verdad? Tenemos una transformación lineal y como ya establecimos, en el espacio vectorial de partida, que es U, vamos a tener un subconjunto que además es un subespacio de U que se llama núcleo. Núcleo. Este es el núcleo. Vamos a escribir aquí núcleo. Ok. Cuando en el núcleo, atención, cuando en el núcleo solo se encuentre el nulo o neutro del espacio vectorial de partida, es decir, ese elemento que le hemos denotado tita sub u, cuando en el núcleo solamente tengamos ese elemento, ningún otro elemento está en el núcleo, entonces diremos que la transformación lineal es inyectiva. Y cuando tengamos esa circunstancia, en virtud de que el núcleo es un subespacio vectorial, los subespacios o espacios vectoriales tienen dimensión. Y cuando en el núcleo solamente tengamos al nulo del espacio vectorial de partida, diremos solo en ese caso que la dimensión del núcleo es 0. Solo cuando haya esa situación, ¿ok? Repito, si yo quiero verificar si una transformación lineal es inyectiva, entonces tengo que buscar su núcleo. Si en el núcleo nada más está como elemento el nulo de la partida, diré que esa transformación es inyectiva. Si además del núcleo de la partida hay otros elementos, entonces esa transformación lineal no es inyectiva. Simplemente, ¿ok? Cuando solamente tenga en el núcleo el elemento neutro de la partida, entonces la dimensión de ese subespacio vectorial es 0. Por definición, ¿sí? Por definición. Muy bien. Vamos a continuar y ahora vamos a trabajar con la transformación lineal sobreyectiva. Para ello necesito adelantar en el material. ¿Hay alguna pregunta de la transformación lineal inyectiva? Bien. Si no hay preguntas, continúo. Voy a subir en el material para poder tener la visión completa de lo que es una transformación lineal sobreyectiva. Ok, leo. Sigan el puntero. Sea T de U hacia B una transformación lineal. La transformación lineal es sobreyectiva si y solo si la imagen de la transformación lineal es igual al espacio vectorial B. Es decir, la dimensión del rango de la transformación lineal es igual a la dimensión del espacio vectorial B. Y eso se consigue cuando la dimensión del rango y la dimensión de B son iguales. ¿Ok? Permítanme explicar esto gráficamente, que creo que gráficamente lo vamos a comprender muchísimo mejor. Ok, nuevamente tenemos un espacio vectorial de partida, un espacio vectorial de llegada. Al espacio vectorial de partida lo vamos a llamar U. Al espacio vectorial de llegada lo vamos a llamar V. ¿Ok? De U hacia B se establece, ¿verdad? Una transformación lineal. Esa transformación lineal la vamos a llamar T, está definida, tiene una fórmula y
verifica la propiedad. Ok. El rango, hemos comentado que se consigue en el espacio vectorial de llegada. O sea que aquí adentro vamos a encontrar un subconjunto que es lo que conocemos como el rango. ¿Ok? Muy bien. Ese rango tiene o puede tener dos situaciones. Una situación es que el rango sea un subconjunto de B. Y la segunda situación es que el rango sea todo el espacio vectorial B. En ese caso, el rango y el conjunto B son idénticos. ¿Bien? Entonces, aclaro. Para que una transformación lineal, vamos a escribirlo así, sea sobreyectiva, es necesario que el rango coincida con el espacio vectorial V. Cuando eso ocurre, es decir, cuando el rango es el conjunto completo de llegada, entonces se dice que el espacio vectorial, perdón, que la transformación dada en esos espacios vectoriales es sobreyectiva. Por eso es que aquí en la definición, cuando se habla de la transformación lineal sobreyectiva, dice que la imagen, aquí lo dice, la imagen de la transformación lineal es igual al espacio vectorial V. ¿Ok? ¿Eso cuándo ocurre? Cuando el rango y el espacio vectorial V coinciden. Entonces ahora el rango no es un subconjunto de V, sino que el rango es todo el conjunto V. Cuando eso ocurra, se dice que el espacio vectorial V y el rango son idénticos y que la transformación lineal es sobreyectiva. Y eso también se puede establecer cuando la dimensión del rango y la dimensión del conjunto W o del espacio vectorial V son iguales. Cuando ocurre esa equivalencia, decimos que la transformación lineal es sobreyectiva. Si no ocurre, pues simplemente decimos que la transformación lineal no es sobreyectiva. Fíjense que los conceptos de transformación lineal inyectiva y transformación lineal sobreyectiva son, si se quiere, conceptos que vienen vinculados con las características de la transformación lineal. Son como unos aditivos que puede o no tener una transformación. Es como cuando hablamos de las personas, alta, baja, gordita, flaquita, no sé, extranjera, venezolana, son cualidades, características que tienen las personas. Bueno, lo mismo ocurre con esto de las transformaciones lineales. Una transformación lineal puede o no ser inyectiva y no pasa nada. Una transformación lineal puede o no ser sobreyectiva y no pasa nada. Tenemos la posibilidad de encontrar transformaciones lineales que son inyectivas, pero no sobreyectivas. Podemos encontrar transformaciones lineales que son sobreyectivas, pero no inyectivas. Podemos encontrar transformaciones lineales que no son ni inyectivas ni sobreyectivas y no pasa nada. Como también podemos encontrar transformaciones lineales que al mismo tiempo sean inyectivas y sobreyectivas. En ese caso, si tengo una transformación lineal que al mismo tiempo es inyectiva y sobreyectiva, se dice que la transformación es biyectiva, que sería el siguiente concepto que viene en el material. Entonces, leo lo que dice, sigan el puntero, sea T de U hacia B una transformación lineal. La transformación lineal es biyectiva
si y solo si la transformación lineal es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Yo no sé si ustedes en cursos anteriores, tal vez en cálculo 1, cuando vieron funciones, hablaron de función inyectiva, función sobreyectiva o función biyectiva. No sé qué tan nuevos puedan ser estos vocablos para ustedes, pero lo importante es que en este momento, al hablar de transformación lineal, las transformaciones lineales pueden o no ser inyectivas, sobreyectivas y en el caso de que sean al mismo tiempo inyectivas y sobreyectivas, son biyectivas. Permítanme que tenga un comentario en el chat. Miguel, profe, ¿U seguiría teniendo núcleo en la sobreyectiva? Sí. Todas las transformaciones lineales, sean inyectivas, sobreyectivas o biyectivas, tienen por definición núcleo y rango. Siempre. Lo que cambia es qué forma tiene el núcleo y qué forma tiene el rango. Pero el núcleo y el rango vienen como aditivos, como incorporados a las transformaciones lineales. Yo no puedo hablar de una transformación lineal sin hablar de su núcleo, porque toda transformación lineal, por definición, tiene que tener un núcleo. Y tampoco puedo hablar de una transformación lineal si no hablo de su rango. Toda transformación lineal tiene rango. Pero si el núcleo satisface cierta característica, entonces la transformación lineal es inyectiva. Y por otro lado, si el rango satisface cierta característica, entonces la transformación lineal además puede ser sobreyectiva. Y si de paso la transformación lineal es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva, entonces tenemos una transformación lineal biyectiva. ¿Ok? Bueno, vamos con un ejemplo donde les voy a pedir todo eso que hemos comentado, ¿verdad? Y yo lo llamo ejercicio combo. Lo llamo ejercicio combo porque en el mismo ejercicio les pido todo lo que hasta ahora les he explicado, ¿ok? Entonces, el ejercicio es combo. Todo lo que hay que saber de una transformación lineal se los estoy preguntando en este ejercicio. Entonces, aquí vamos a pasearnos por todos los conceptos que hasta ahora se han trabajado en el material del día de hoy. Bien, dice, sigan el puntero. Sea T una transformación lineal desde las matrices 2x2 hasta P2. Y aquí me detengo. Yo creo que con esta transformación lineal vamos a entender muchísimo mejor por qué este concepto se llama transformación. Bueno, fíjense lo que hace esta transformación. Esta transformación vincula matrices con polinomios. O sea, que esta transformación verdaderamente parece mágica. ¿Cómo que mágica? Bueno, miren, yo le voy a dar a la función matrices 2x2 y ella le va a hacer una magia allí. Lo cierto es que después de la magia, lo que voy a obtener son polinomios de grado 0, 1 o 2. Por eso hablamos de una transformación. Le meto matrices y salen polinomios a través de una magia. La magia no es tal. Ojo, la magia no es tal. La magia es una fórmula que ahí está definida. ¿Cómo hace la transformación lineal su trabajo? O esta transformación lineal su trabajo. Bueno, ella lo hace así. Tal que la transformación lineal está definida de la forma siguiente. La transformación tiene esta fórmula. La transformación de la matriz genérica A, B, C, D es el polinomio A más D X al cuadrado más BX más B. Esa es la fórmula con la que funciona esta transformación lineal, en la que yo le meto le meto matrices y ella me devuelve o me entrega como imágenes polinomios de grado 0, 1 o 2. Ok. ¿Qué se les pide? Como les dije, les pido obtener todo. El núcleo,
la base y la dimensión del núcleo, el rango, la base y la dimensión del rango. Les pregunto si esto es inyectivo y les pregunto si esto es sobreyectivo. Fíjense que están en las preguntas todos los conceptos que hasta ahora hemos trabajado vinculados a lo que es una transformación lineal. Bueno, vamos a hacer todo el procedimiento paso a paso y para ello debo avanzar en el material. Ok. Resolución. Pasito a paso. Bueno, primero, ¿cómo se calcula el núcleo de la transformación lineal? Entonces, para ello tenemos que recordar qué es el núcleo. Dice, el núcleo, de acuerdo a lo que definimos, es un conjunto de vectores. Recuerda que el núcleo era el conjunto de vectores de el espacio vectorial de partida, que en este caso son las matrices 2×2, tal que si los transformo me dan el nulo del espacio vectorial de llegada. Esa es la definición de núcleo, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Dice, voy leyendo y ustedes vayan siguiendo el puntero. En este caso, escribiremos el núcleo de la forma siguiente. Núcleo de T, utilizando la nomenclatura, naturaleza del conjunto. Ya sabemos que ese conjunto es un subconjunto del espacio vectorial de partida porque el núcleo se busca en el espacio vectorial de partida y el espacio vectorial de partida son las matrices 2×2. Y luego, ¿cuál es la condición que satisfacen todos los elementos que tienen en ese núcleo? O que están dentro del núcleo, mejor dicho. La resolución del problema culminará cuando logremos encontrar la condición que debe cumplir un vector para pertenecer al núcleo. Para lograr lo anterior, vamos a definir un vector cualquiera del espacio vectorial de partida, que son las matrices 2×2. Ese vector lo llamamos alfa. Y como es un vector cualquiera, sería A, B, C, D, perteneciente a las matrices 2×2. Además, este vector alfa, asumiremos que pertenece al núcleo de la transformación lineal. Esto nos ayudará a encontrar la condición de pertenencia de un vector de esta forma en el núcleo. Ok, usaremos la definición de núcleo de una transformación. La definición era el núcleo de los elementos, o mejor dicho, el núcleo de una transformación son los elementos del espacio vectorial de partida que se vinculan con el nulo del espacio vectorial de llegada. El espacio vectorial de llegada es P2. Entonces, por eso es que aparece aquí el nulo en P2. ¿Cuál es el nulo en P2? Tenemos que comenzar recordando eso. El nulo en P2 sería el polinomio 0x² más 0x más 0, porque es el elemento neutro o elemento nulo del conjunto de los polinomios de grado 0, 1 o 2. ¿Ok? Además, se usará la fórmula de la transformación lineal, que es esta. Bueno, sigo avanzando. Entonces, ¿cómo finalmente se calcula el núcleo de una transformación lineal? Muy facilito. Tomamos la fórmula de la transformación y la igualamos al nulo del espacio vectorial de llegada. ¿Cuál era la fórmula de la transformación? Esta, que A más dx², siendo A y D elementos de la matriz, más bx más b, siendo b elemento de la matriz. Eso es la forma en cómo quedan transformados los elementos de la matriz en polinomios. Eso lo igualamos al polinomio nulo del espacio vectorial de llegada. Ese polinomio nulo del espacio vectorial de llegada es 0x² más 0x más 0. ¿Ok? Ahora, en ese cuadrito se genera un sistema de ecuaciones, igualando dos elementos que tienen grado 2, los elementos que tienen grado 1 y los elementos que tienen grado 0.
Si igualamos los elementos que tienen grado 2, resulta la primera ecuación. La primera ecuación sería A más D igual a 0. Y de igualar los elementos que tienen grado 0 o grado 1, me sale la segunda ecuación. La segunda ecuación es que B es igual a 0, ¿ok? De la primera ecuación, ¿verdad? Puedo despejar bien sea A o bien sea D. Cualquiera de las dos estaría bien. Yo decidí despejar D, ¿ok? ¿Por qué? Porque este sistema que acabo de construir es el sistema que me va a dar las condiciones que deben cumplir los elementos del núcleo. Yo hasta ahora sé que a mi núcleo le pertenecen los vectores de la forma A, B, C, D, donde en ese arreglo debe darse alguna condición, que son, o es, mejor dicho, la condición de los elementos que están dentro del núcleo. Hasta ahora yo he descubierto las siguientes condiciones. Descubrí que D tiene que ser igual a menos A y que B tiene que ser igual a 0. Entonces ya creo que estoy lista para escribir el núcleo. Sigan el puntero. El núcleo de esta transformación será los vectores alfa que tienen la forma A, B, C, D y que pertenecen al espacio vectorial de las matrices 2×2, tal que estos dos punticos se leen como tal que, aunque también puede venir como este slash, ¿ok? Que también se lee como tal que. Tal que los elementos de esa matriz tienen la condición de que D tiene que ser igual a menos A y B tiene que ser igual a 0. Esa es la condición que define el núcleo. O sea, que los elementos del núcleo son los vectores o las matrices 2×2 donde se da esta condición. ¿Qué forma tendrían esas matrices? Bueno, de acuerdo a lo que vemos, ¿verdad? Escribir aquí qué forma general tendrían esas matrices. Ajá. Por lo pronto, el primer elemento sería A, ¿ok? B es 0. Para C no generé ninguna condición. Y para D, lo único que sé es que D es menos A. Quiere decir que los elementos que conforman el núcleo de esta transformación lineal, todos van a tener la forma A, 0, C, menos A. Donde A y C son un par de números. Entonces, todas las matrices que tengan esa forma van a entrar en el núcleo. Cualquier matriz que no tenga esa forma no entra dentro del núcleo. ¿Ok? Muy bien. Preguntas que debo avanzar en el material y para ello tengo que borrar y subir la presentación. Preguntas. Ok, ya sabemos entonces qué forma general tiene el núcleo. Bien. Seguimos. Pregunta B. En la B me piden que haya la base y la dimensión del núcleo. Vamos a aclarar esto. ¿Ok? Aclaramos esto. El núcleo de una transformación lineal tiene base y dimensión porque es un subespacio, vectorial. Por eso es que en el núcleo, y posteriormente lo veremos en el rango, puedo pedir base y dimensión, porque el núcleo de cualquier transformación lineal es en sí mismo un subespacio vectorial. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo se hace para
en un núcleo, buscar una base y su posterior dimensión. Bueno, sigan el puntero. En nuestro ejemplo, se sabe que el núcleo de la transformación lineal es un subespacio del espacio vectorial de las matrices 2×2. Escribiremos un vector genérico del espacio vectorial de las matrices 2×2, pero que además pertenezca al núcleo. Dice, recordar la condición de pertenencia. Bueno, la condición de pertenencia era que D tenía que valer menos A y B tenía que valer 0. Por lo tanto, ya eso lo habíamos comentado, cualquier vector del núcleo tiene esta forma. A0, C menos A. ¿Ok? Muy bien. Sigo leyendo. Vamos a descomponer ese vector A0, C menos A como una combinación lineal de vectores, cuya cantidad de vectores será igual a la cantidad de parámetros, y los escalares de la combinación lineal serán los parámetros que se encuentran presentes en la representación del vector. ¿Ok? Quiere decir, voy a subir aquí, ¿ok? Que cuando me hablan de escribir este vector como una combinación lineal, lo que me están diciendo, escribir este vector como una combinación lineal, lo que me están diciendo es esto. Escriba el vector A0, C menos A como una combinación lineal considerando que A y C son dos escalares, cosa que es cierta porque A y C son números. Entonces, fíjense que puedo escribir este vector como una combinación lineal, ya va. Puedo escribir ese vector como una combinación lineal, pero bueno, ya va, que estoy buscando algo y me sale otra cosa. Ah, ahora sí. Si yo escribo este vector como una combinación lineal de los escalares A y C, eso se puede escribir como, chequemos, el escalar A por esta matriz 1, 0, 0 menos 1, más el escalar C por esta matriz 0, 0, 1, 0. ¿Cómo logré o cómo llegué a esta combinación lineal? Bueno, fíjense, si nosotros aquí sacamos una especie de factor común A, aquí me va a quedar 1 y aquí me va a quedar menos 1. Y aquí me va a quedar 0. Y si después sacamos una especie de factor común C, aquí me va a quedar 1, aquí me va a quedar 0, aquí me queda 0 y aquí me queda 0 también. ¿Ok? Entonces, descubro que la forma general que tienen todos los vectores del núcleo se puede escribir a través de esta combinación lineal, donde A y C son escalares y tengo dos matrices. ¿Ok? Sigo. Esos dos vectores, que aquí en el material los llaman alfa 1 y alfa 2, posiblemente sean los vectores que conformen una base del núcleo de la transformación lineal. Sin embargo, ¿ok? Para verificar que estos dos vectores son una base, yo tengo que chequear, recuerden las cosas que se chequeaban cuando yo quería saber si vectores eran una base. Primero, necesito probar que estos vectores, que yo digo que pudieran ser